habíamos llegado hasta esta diapositiva, que es donde está el señor Teodoro Elías Isaac, que es por la persona por la cual yo desarrollé un vínculo transferencial enorme. Me acuerdo que con un amigo, el Tony, después de cada clase íbamos y nos poníamos a hablar con él. Todos los lunes nos dejaba ir a su casa, a ese nivel, que esta es la biblioteca de su casa. Tenía en aquel momento más de 6.000 libros, y todos los lunes nos dejaba ir y hacerle preguntas y nos contestaba y nos contaba cosas. Fue el motivo por el cual me permanecí en psicología en un momento crítico donde no estaba muy seguro, y fue el motivo por el cual empecé a estudiar a Jasper. Yo al principio de la clase puse Jasper, ni siquiera estaba pensando en esta ligazón. Fíjense, si uno lo quiere analizar desde teorías, es el inconsciente cómo actúa incluso en las elecciones de los contenidos de una clase y de las imágenes que va a usar. Me acuerdo que con él cursé psicopatología general de Jasper, después hice Jasper 2, hice el método biográfico de Jasper, todas materias electivas, donde estaba un docente ligado a él. Jasper vuelve, la muerte de Jasper, bueno, cualquier cosa que hiciera él estaba, propedéutica en psicología, fui ayudante alumno. De hecho, despegarme de él fue como fuerte, una decisión como... Y de hecho, a los primeros años que daba clase, le copiaba el estilo. Después me di cuenta que no, no me salía, la verdad, y adopté un estilo un poco más ligado a mi personalidad, pero fue un referente con el cual me identifiqué y que también sirvió como trampolín para que pudiera llegar a incluso a ser docente. En un momento no me anoté en filosofía porque no quería ser docente, cuando era la carrera que me gustaba en realidad, y aquí me tienen. Bueno, pero estamos viendo ahora a Annie Cordy. Vamos a trabajar sobre el texto del malestar en el docente. El malestar en el docente, fíjense que volvemos a la idea del malestar. El malestar docente tiene que ver con todas estas ausencias, con me enfermo, tengo que sacar carpeta psiquiátrica. ¿Qué pasa con estos docentes que viven así? Piensa que el docente en general, la elección de la docencia tiene que ver, por un lado, con cuestiones un poco histriónicas al menos, y por otro lado, con una cierta gratificación narcisística. El lugar del ideal quiero ocupar. ¿Qué pasa cuando no logro ocupar el lugar del ideal? Malestar, no me siento tan bien, la paso mal, mis alumnos son una porquería, que en realidad en el fondo mis alumnos no me quieren. Bien, por eso hay que cuidar a los docentes, hay que tratarlos bien. Lo voy a decir muchas veces, hay que tratar bien, sobre todo a los de la universidad. Bueno, pero vamos a meternos en el concepto de transferencia como se trabaja en el texto de Cordy. Esa diferencia en distintas partes del texto entre la transferencia como concepto, como fenómeno y como estrategia. Van a verlo como partos distintos. Habíamos dicho, el concepto de transferencia es propio de la relación analítica, el analizante y el analizado. El paciente, a mí me queda más como paciente terapeuta, me cuesta mucho, como no trabajo desde el psicoanálisis. El paciente transfiere hacia su terapeuta una serie de afectos, de cuestiones que no son propias de esa persona, pero que las deposita ahí. Bien. Pero no solamente pasa ahí, pasa en otros vínculos. Por ejemplo, en los vínculos de amistad, en los vínculos docente-alumno, en los vínculos que entablamos con cualquier otra persona, en la cual tenemos el vínculo adquiere ciertas características. También hay situaciones muy similares. Este objeto puede adoptar múltiples figuras, siendo de las más preponderantes la del saber y el poder. Alberto, te amo. Fíjense en el Facebook. ¿Bien? Esa fascinación. Alberto, sos mi viejo, puso una persona. Adoptame a Alberto, me escribió hace unos días una de mis compañeras de trabajo.
después de haberlo escuchado hablar. O, Alberto, sos la peor porquería del mundo. Fíjense esas formas de vincularse con figuras de autoridad, y pasa mucho también en las relaciones docente-alumno. Sobre todo piensen en los primeros años, donde hay una fuerte asimetría de edad, de saber, de posición de autoridad en, en el niño y la maestra, en la niña y el maestro. Habrán notado que muchos niños seguramente les habrá pasado en algún momento también, pasaron vergüenza porque se confundieron y le dijeron mamá a la seño. A mí me pasó. Y si no me pasó, igual queda como que suena bien. Pero, ¿qué está operando ahí? Hay algo que se está transfiriendo de mi forma de vincularme. La estoy poniendo en otro lado. Digamos, esto que era de mis viejos, de mis vínculos primarios, ahora está puesto en otra figura, sobre todo en la medida en que empezamos a desidealizar a los padres, por ejemplo en la adolescencia, que empezamos a necesitar otros referentes identificatorios distintos que ocupen un lugar más idealizado. ¿Bien? Entonces ahí empiezan a aparecer con más potencia la búsqueda de ídolos, ser fans de, o de vínculos de amistad en los cuales se empiezan a desarrollar vínculos masivos. ¿Bien? Todo eso tiene que ver con los fenómenos de transferencia. Y ahí nos vamos a entrar en el vínculo docente-alumno. Y la estrategia tiene que ver también con el ámbito clínico, analítico. Entonces, se puede utilizar como estrategia. El analista, al ser a la vez una presencia real y una ausencia, está, pero es otra cosa, es un semblante, puede sostener una función de semblante de objeto, gracias a la cual el paciente despliega en su derredor toda una profusión imaginaria que le permite acercarse al constituyente de su fantasma. Bueno, ¿qué nos va a interesar a nosotros fundamentalmente ahora en este caso? Es la transferencia como fenómeno. Entonces, ¿cómo se instala los fenómenos transferenciales? ¿Qué elementos la constituyen? ¿Qué propicia que haya un vínculo transferencial? Habrán leído seguramente el relato que hace Cordier del análisis que hace Lacan sobre el banquete de Platón, donde se ve la fascinación de Alcibíades por Sócrates. Sócrates ahí aparece a la vez como el representante del ideal del yo. El ideal del yo en este caso del conocimiento es aquello que se quiere tener, es la manzana, bueno, no sería una manzana del árbol de la vida, que eso que quiero obtener, ¿bien? Es el ideal del yo. El yo ideal tiene más que ver, como guía, pero cuando lean, o ya lo leyeron tal vez, pero tiene más que ver con cuestiones más especulares de la imagen o de la persona del profesor. Pero una de las cosas llamativas es la fascinación que la palabra, el poder de la palabra genera. Bien, fíjense, me parece que lo puse, Alcibíades hablando. Fíjense cómo habla de las palabras de Sócrates. Las melodías de este, bien las interprete un buen flautista o una mediocre tocadora de flauta. Fíjense ahí la cuestión de género también, pero otro nivel de análisis. Son las únicas que lo hacen a uno quedar arrebatado y que ponen de manifiesto a los hombres que sienten la necesidad de los dioses y de iniciadores. Nosotros, en otra parte dice, cuando escuchamos a otro, por muy buen orador que sea, pronunciar otros discursos, ninguno sentimos, por así decir, preocupación alguna. En cambio, cuando se te escucha a ti o a otros contar tus palabras, quedamos transportados de estupor, quedamos poseídos. Cuando lo escucho, mi corazón da muchos más brincos que el de los coribantes en su danza frenética. Fíjense el poder de fascinación que tiene la palabra, cómo habla. Yo me acuerdo cuando escuchaba realmente a Isaac, era como, por favor, mundo, silencio, está hablando el tótem. Ayer hablé con mi amigo el Tony, con el cual estuvimos en este vínculo tan particular con él,
y dijo realmente era nuestro tótem. Esas son palabras de él. Y realmente ocupaba ese lugar. Y realmente la fascinación de la palabra. Piensen en los vínculos que ustedes entablan con algunos de sus docentes, por ejemplo. O cuestión con el yo ideal, o cuestión con el... con el ideal de yo, o cuestión con el yo ideal. A mí una de mis ayudantes, alumna del año pasado, me decía, me fascina esa profesora, fíjate cómo se viste. Ahí hay una cuestión más del yo ideal. Ahora, ¿en qué se sustenta esto del poder de la palabra? Por ahí, o el vínculo transferencial, hay una simetría de lugares. Se supone que esta palabra es una palabra autorizada, este ser con el cual yo entro en un vínculo transferencial sabe algo, detenta algo, el ideal, aquello que yo quiero. Hay una disparidad en la relación de transferencia que es una reedición de la disparidad fundamental entre el niño y el adulto. No es lo mismo el vínculo transferencial de un niño con la maestra que el de un adolescente con su profesora. Hay una cuestión más de dependencia nutricia en el niño, se vincula desde ahí, una necesidad fuerte hacia la docente. Y en los adolescentes, ¿qué pasa? Hay una ambivalencia hacia las figuras parentales y eso hace que también haya una ambivalencia en su relación con sus docentes. Deseo, me identifico, me vinculo fuerte con alguno de mis docentes, pero a la vez hay rechazo, hay vínculos conflictivos, digamos, la ambivalencia, amor-odio, también ahí empieza a jugar algo, y también está jugando algo, me empiezo a despegar de mis viejos y empiezo a buscar otro objeto de identificación, y cuando no veo que logre ser lo que yo quiero, ¡ay! Te la debo. Y hay muchas cosas que puse en este Power de Piarella, que ella estudió con universitarios. Acá puse el libro por si a alguien le interesa la fuente. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero como trae material empírico de personas, las podemos leer. Fíjense lo que dice esta estudiante universitaria. Elegí letras cuando iba a primero del polimodal. Tenía 15 años y había una profesora que era una maravilla. Capaz que no era tan genial como dice acá, pero para ella fue eso. Tenía una capacidad de expresarse, el poder de la palabra. Digo, bien, como para que vayamos pensando, esta es la teoría, acá tenemos los dichos, podemos pensar lo que se dice en función de lo que estamos estudiando. El objeto de Piarella es otra cosa, ya está estudiando autoridad, pero a nosotros nos sirve para pensar esto. Tenía la capacidad de expresarse, de captar la atención de todos, tal vez no de todos, pero esa era la percepción de ella, que hizo en mí que yo quisiera estudiar. Primero, vínculo con el conocimiento. Me acuerdo que ella en un momento le preguntó a cada uno qué quería ser de grande y yo le dije profesora de lengua. Era como la típica chupa media, justo quería ser profesora de lengua, pero yo en verdad quería hacer eso por ella. La cuestión identificatoria. Ella fue como mi modelo. En cuarto tuve otra profesora, fíjense ahora otro vínculo de distinto, otra profesora que era lentísima. ¿Qué descripción? Era lenta, bueno, pobre tortuga, era lenta. Yo no podía creer que esa materia que a mí tanto me gustaba la hiciera tan pesada. Era ella. Era ella. Hay algo de la persona que jugaba ahí. ¿Viste cómo entraba, cómo daba los temas? Entonces yo ahí, fíjense cómo se despega de ese objeto de conocimiento que deseaba, porque deseaba el vínculo con la otra docente, y me volqué a estudiar medicina. Después, como no entró en medicina, volvió a operar esto de lo que había elegido antes, que era letra. Pero fíjense cómo el vínculo con el conocimiento está totalmente mediado y atravesado por el vínculo intersubjetivo que se genera entre docentes y estudiantes. Acabo de apagar una luz, no sé si me muevo de nuevo. Ahí está. Bueno, ya se termina el video. No todos los profesores y las profesoras son tan hábiles con la palabra y fíjense de lo contrario. Por ahí el tema es del acceso a los profesores, tendrían que ponerse un poco más las pilas. Hay algunos docentes que dejan mucho que desear. Hay otra forma de vínculo de fenómeno transferencial.
Llegamos hasta acá, vimos el poder de la palabra,